Vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor y esta mañana quería compartirles una palabra de aliento de parte de Dios para tu vida. Y tiene como título, no desaproveches las adversidades. A nadie le gusta tener problemas, o a quién le gusta tener problemas. Ahora, cuando hay problemas, no los desaproveches. Toma la oportunidad de esa prueba, de ese problema de parte de Dios. Pero ¿de qué manera tenemos que estar haciéndolo? Tenés que elegir confiar en Dios y obedecer su palabra pese la adversidad que uno tenga por delante. Porque Dios lo que siempre va a buscar en cada una de las adversidades y las pruebas es bendecir tu vida. Siempre, siempre Dios va a estar buscando bendecir tu vida. Él va a hacer que esa prueba, que esa adversidad se transforme en un instrumento de bendición para tu día, para tu vida. Ahí el libro de Santiago, te invito a que puedas buscar en la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. El libro de Santiago es un libro precioso de la palabra de Dios. Santiago 1, versículo 2 dice, hermanos míos, considérense dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Cuando vos enfrentás una prueba, ¿realmente te sentís afortunado? ¿Vieron cómo la palabra de Dios no es razonable? No entra por la razón. ¿Por dónde entra? Por el corazón y por fe. O sea que si Dios me está diciendo a mí que debo sentirme afortunado, bienaventurado, dichoso por pasar una prueba, yo lo que tengo que hacer es creer en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios se cumpla en mi vida. ¿Qué más dice el versículo 3? Pues ya saben que las pruebas de su fe, ¿qué producen? Paciencia. En otras versiones dice constancia. O sea que las pruebas que Dios muchas veces permite en nuestras vidas es para que dejemos de estar, hoy voy a la iglesia, mañana no voy a la iglesia, hoy voy al grupo de vida, mañana no voy al grupo, hoy no me siento con mucho, hoy estoy muy cansado. Las pruebas que tengo para que dejes de estar en esa montaña de Rusia, montaña rusa espiritual. Que hoy estás bien, mañana estás mal, no, es para que seas constante, para que seas paciente, para que tu fe siga creciendo. Versículo 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Escuchaste bien esto, ¿no? La constancia te va a llevar a que después de la prueba, Dios diga la obra fue concluida. O sea, pasaste la prueba aprobado. Te fue bien. ¿Para qué? Para que seas perfecto e íntegro. En algunas versiones dice para que madures en la fe, sin que te falte nada. Vamos a orar por esta palabra. Querido Dios, queremos bendecir tu palabra en esta mañana. Señor, rogamos a ti, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, hoy te necesito. Señor, mi corazón necesita ser fortalecido en ti. Señor, mi mente necesita ser renovada en tu palabra, Dios. Señor, en tu santo nombre. Señor, que todo espíritu de distracción, Señor, se vaya de este lugar. Señor, y dispongo mi corazón a escuchar, Señor, atentamente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de compartir esta porción de Santiago en el cual vemos que tenemos que tener una perspectiva diferente de cada situación o de cada prueba que tenemos por delante. Dice que tenemos que sentirnos dichosos, de que debemos ser constantes para lograr la integridad en nuestras vidas. Ahora, lo que tengo que preguntarte yo en esta mañana es lo siguiente. ¿Estás aprovechando al máximo
cada una de tus pruebas? Estamos viviendo en un mundo en el cual, por consecuencia del pecado, los problemas no van a dejar de existir. Siempre va a haber problemas y siempre va a haber adversidad y siempre va a haber luchas. Ahora, cada una de ellas las estamos tomando de parte de Dios para que nuestras vidas espirituales crezcan, o huimos de ellas. Escuchemos bien lo que dice la palabra de Dios ahí en Génesis 50:20. Dice así, Génesis 50:20, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. El mundo, el enemigo, Satanás, busca constantemente hacerte mal. Pero Dios, dice su palabra, transformó ese mal en bien. Tremendo, gloria al Señor. Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Ahí finaliza el pasaje diciendo, salvar la vida de mucha gente. Tremendo. Cada prueba que Dios pone en tu vida, la adversidad que estés pasando, tiene un propósito. Y es bendecir tu vida y que a través de esa bendición que vos estás experimentando o que experimentes, puedas bendecir a otros. Puedas mostrar que hay un Dios que salva, que hay un Dios que rescata. Y cuando ven eso en vos, que estás en prueba, en dificultad, pero vos salís de esa prueba porque Dios te rescató, porque Dios te salvó, esas personas van a decir, yo también quiero esa misma salvación para mi vida. Vemos cómo Dios busca manifestar su poder y su gloria una y otra vez. Y esto es para la salvación de los perdidos. Cada una de las dificultades y adversidades que surgen en nuestras vidas tienen un origen. Tienen un origen. Hay un por qué me está pasando lo que me está pasando. Algunas de ellas es porque Dios permite la adversidad, permite la prueba para que tu fe crezca. Ahora, ¿vos te pusiste a pensar alguna vez que si Dios permite una prueba para que tu fe crezca, es porque estás medio flaquito en fe? ¿O necesitas crecer aún más todavía en tu fe? Dios siempre lo va a estar haciendo de manera gradual. Dios no te va a estar diciendo, bueno, aceptaste a Jesús en tu corazón hoy. El próximo domingo, hacete una campaña para 100.000 personas. Andá y levantá una iglesia para 50.000 personas. Va a ser siempre gradual. Pero ese gradualismo va a querer que Dios produzca en tu vida un crecimiento de fe. Por eso el primer origen en el cual nosotros tenemos que discernir es que Dios permite las pruebas. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento espiritual. Para nuestro fortalecimiento espiritual en nuestras vidas. El segundo origen es que Satanás, el adversario, va a querer siempre derribarte, anularte o buscar que retrocedas. Y a veces queremos huir de esa adversidad que Satanás está colocando delante nuestro. Y lo que tenés que hacer es diferenciar. Lo que no tenés que huir no es de esa adversidad que Satanás colocó, la cual Dios permitió. Lo mismo que le pasó a Job, la situación que él tuvo, el sufrimiento que él tuvo, todo lo que él pasó fue provocado por Satanás, pero fue permitido por Dios. Cuando está esa situación, de lo que tenemos que huir no es tanto de esa situación que generó Satanás. Siempre huimos del pecado. De ahí sí tenemos que huir. Pero si hay una situación que está siendo generada por el adversario, tenemos que enfrentarla en Dios. Ahí es cuando tu fe crece. Ahí es cuando vos te afianzás en Dios y tu confianza se renueva en Él.
Y el tercer origen de nuestras adversidades es la consecuencia de nuestros pecados. Los errores que cometimos, nuestra desobediencia a la palabra de Dios, tiene consecuencias. Y esas consecuencias muchas veces generan adversidades o problemas en nuestras vidas. Y a veces te preguntas, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué nunca llego a fin de mes? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué no tengo trabajo y la condición? Vemos el ejemplo, ¿no? La condición, cómo se encuentra en nuestro corazón. A veces tomamos actitudes naturales que es del mundo, pero que en realidad terminan siendo opuesta a la voluntad de Dios. Y yo pienso que no pasó nada y no está todo bien, pero en realidad me estoy perjudicando porque la consecuencia del pecado está generando una adversidad, una oposición a mi vida. Dios no puede bendecirte cuando uno hace algo incorrecto. Estás pasando por una prueba, Dios te bendice. Tenés un adversario que se quiere oponer, Dios te guarda, te protege y Él te bendice. Pero si estás en pecado, no puede bendecirte. Y a veces la adversidad y las pruebas tienen ese origen. Pero hay una salida ante todo esto que es el arrepentimiento genuino. Lo que cambia es cuando uno se arrepiente de todo corazón. Pero qué importante es discernir el origen de ese pecado. El decir, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto. Yo pensé que estaba bien porque todo el mundo lo hacía. Pero la palabra de Dios se reveló a mi vida. Pude comprender que era pecado y ahora me arrepiento. No lo quiero hacer más. Y vas a experimentar la bendición de Dios de manera sobrenatural. Porque ya tu confianza no está habituada sobre las cosas del mundo, sino sobre Dios, quien creó el mundo. Dios busca llamar tu atención. Dios siempre busca llamar tu atención. Y fíjense en qué bueno que es nuestro Padre Celestial, que hasta con nuestros propios errores y pecados, Él te llama la atención. Él te dice, te estás equivocando. No lo vuelvas a hacer. Si querés experimentar mi favor, si querés experimentar mi bendición, no lo vuelvas a hacer, arrepentite. Y cuando esto sucede, cuando uno se arrepiente de lo que estaba haciendo y deja de hacerlo y no lo hace más, ahí es cuando el poder divino de Dios, el poder del Espíritu Santo es derramado sobre tu vida y comienza a fluir otra vez la bendición en tu vida. Y experimentás el favor de Dios en tu vida. Dios no puede permitir que los hijos de Dios salgan victoriosos mientras estén en pecado. Pero qué importante es discernir el origen de cada una de las consecuencias de las diferentes adversidades que podemos estar pasando. Nuestros propios errores también nos privan de esa bendición. Hay algo que a veces nos cuesta entender o ver. Esto nos pasa a todos porque no entendemos que esa situación se transforma en una oportunidad para que tu carácter sea moldeado, para que tu carácter sea transformado, para que el obrar del Espíritu Santo cada vez haya menos de vos y haya más de Cristo. Cuando hay más de Cristo es cuando mayores siempre son tus victorias. Cuando hay más de vos es cuando mayor son tus derrotas y tus fracasos. Y creo que todo eso lo hemos experimentado muchos de nosotros. ¿O no es así? A mí me pasó un montón de veces hasta que dije, basta, Señor. Hasta acá llegué yo, a partir de ahora, quien manda en mi vida sos vos. Y puedo dar testimonio que ya van 16 años en el cual Dios busca mostrar su gloria a través de mí. Y no porque yo lo merezca,
Y no porque yo sienta que soy capaz, todo lo contrario. Pero pude aprender a rendir todos los días mi corazón a Cristo y anhelar buscar hacer su voluntad y esforzarme en eso y equivocarme lo menos posible. Dios siempre va a pretender extraer hasta la última gota de tu crecimiento en fe. Y esto va a suceder siempre que vos coloques tu confianza en Dios. Cuando vos confías en Dios, confías en la soberanía de Dios, confías en su poder, confías en que Él tiene el control. A veces pensamos como que Dios, esta se le escapó. No, esta se le escapó. Porque no puede ser. Dios no se le escapa nada. Dios tiene el control absoluto. No te olvides de esta palabra Génesis 50:20. Y anota también ahí una de las más conocidas, Romanos 8:28. Aquellos pensaban, Génesis 50:20 lo leímos recién cuando decía, aquellos que pensaban hacerme el mal, Dios lo transformó para bien. Todos aquellos, todo me favorece. Todo me favorece, dice Romanos 8:28. Para los que están en Cristo Jesús. Todas las cosas ayudan para bien. Dios busca siempre tu crecimiento. Ahora, las dificultades sí están, sí existen. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, ahí es cuando nosotros no nos desanimamos. Cuando hay desánimo, cuando hay desesperación, es cuando mi confianza está colocada ¿en dónde? En mis fuerzas, en mis recursos, en mis capacidades, y veo que mis capacidades son pequeñas e ilimitadas. Entonces siento que no lo voy a poder lograr, que me frustro, que me desanimo. Arranco bien, como cuando uno, viste, quiere ir al gimnasio o arranca a trotar, viste. Arranca bien las primeras 2 cuadras, después la lengua afuera y ya atendiendo al 911 que te venga tu esposa a buscar en el auto, tirado en la calle. Pero cuando mi confianza está en Dios, cuando mi confianza está en Él, en su poder divino, en su poder eterno, ahí es cuando no hay límites. Ahí es cuando siento que por más que esté cansado o desanimado, mis fuerzas se renuevan. Cuando veo que es imposible, cuando veo que el presente está hasta destructivo, puedo ver cómo Dios va a reconstruir y hacer algo nuevo. Siempre las pruebas de parte de Dios. La adversidad es la oportunidad para que Dios manifieste su poder y que te transformes en un instrumento de bendición. Cuando hay una prueba, lo primero que hacemos, ¿qué es? Rogarle a Dios, ¿o no? Todos hacemos eso. Tenemos una prueba, hay una lucha, hay una adversidad y le rogamos a Dios. Es lo primero que hacemos. Y a veces, y lo segundo que hacemos es enojarnos con Dios porque no nos ayuda, ¿no? O como pensábamos que debería hacerlo. Porque le pido y quiero que me lo resuelva ya en el momento. Y no entendemos cómo Dios busca que seamos constantes y pacientes. Porque Él quiere que tu fe crezca. Que tu fe crezca. Entonces empezamos a exigirle a Dios. Empezamos a demandarle a Dios. Y empezamos después de eso a buscar otras alternativas. Y le pregunto a uno, o le cuento mi problema a una persona, a un familiar, y él me da su experiencia y yo digo, voy a hacer lo mismo, a ver si me resulta. Y no va a resultar porque estás depositando tu confianza en un lugar equivocado. Tu confianza tiene que ir ¿dónde? En Dios. Y tenés que ser paciente en Él.
y confiar en Él. Entonces, como estoy un poquito enojado con Dios, en primer lugar, estoy desilusionado de Dios, y como no me funcionó lo que al otro sí le funcionó, empiezo yo a buscar las cosas con mis fuerzas, por mis recursos, y cuando metemos manos a la obra de Dios, ¿qué hacemos? La embarramos. Casi siempre la embarramos. Pero cuando dejamos que el plan de Dios siga obrando en tu vida, es cuando ese plan se transforma en algo perfecto, que busca que vos seas una persona íntegra y pura delante de Dios, para que tu vida espiritual crezca. Otro aspecto que también hacemos es echarle la culpa a alguien más. Le buscamos la culpa a alguien del problema que estoy teniendo. No reconocemos nuestros errores y no podemos lograr ver que por más que la culpa sea de otro, no estamos viendo que Dios permitió eso. Dios permitió esa situación con esa persona, esa dificultad, ese problema, y le echamos la culpa a alguien, a otra persona. Estamos desestimando la soberanía de Dios. Por eso no importa de dónde venga tu aflicción, tomala como una oportunidad para tu crecimiento, para que tu fe crezca. Porque Dios una cosa sí hace, y es que Él no pierde el control. Dios siempre tiene el control de cada una de las situaciones. ¿Y cuántas veces lo hemos vivido eso? Varias veces lo hemos vivido, en el cual sentíamos que, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo va a suceder? Y te hacen ese comentario entre diferentes personas, pero vos tenés que confiar en la voluntad de Dios, en sus planes que es perfecto. ¿Y qué va a estar pasando? ¿Y qué va a estar sucediendo? Ahora debes confiar en Dios. Él nunca pierde el control de la situación. Ahora, que Él no pierda el control no significa que Él tal vez te comparta sus planes. Vos imaginate si Dios te compartiría cada uno de sus planes. Todo. Y que las adversidades y las pruebas que vienen van a producir un crecimiento en tu vida. No lo entiendo, pero sí va a producir un crecimiento en tu vida. Y ante esta prueba y esta adversidad, Dios va a bendecir tu vida de esta manera. Si Dios te compartiría esos planes, los planes de adversidad y los resultados de tu bendición, ¿sabes qué hacemos, no? Elegimos las bendiciones. Esta la quiero, no. Esta es la prueba muy grande, no. La bendición es muy chiquitita al lado de la prueba. Por eso nuestra confianza tiene que estar en Dios, en su soberanía, en sus planes. Tenemos que entender y comprender y aceptar su voluntad en mi vida, no imponer mi voluntad en sus planes. Y ahí está cuando nosotros, ¿qué hacemos? Confiamos en Dios. Porque aunque no podamos ver los detalles de sus planes, no te olvides que Él te ama. Él es tu Padre que no piensa abandonarte. Él es tu Padre que a pesar de tus errores busca bendecir tu vida. No dije que te va a bendecir a pesar de tus errores, no. Él busca bendecir tu vida. Busca que te arrepientas para que tu vida sea bendecida. Volvemos a Romanos 8, versículo 32. Dios siempre va a buscar lo mejor para vos. Ahí su palabra dice que ¿cómo no va a querer darte lo mejor Dios a tu vida cuando Él no escatimó lo más valioso que Él tenía, a su Hijo Jesucristo, para darlo por tus pecados, para que tu vida sea bendecida?
y para que alcance la salvación a través de Cristo. Si Él no escatimó eso, ¿cómo no va a buscar bendecir tu vida y que tu vida en lo espiritual crezca? Obviamente que este versículo del versículo 32, Romanos 8, tiene esa hermosa condición que dice en Cristo Jesús. O sea que todo lo que vos le pidas, Él te lo va a conceder. Toda necesidad que estés pasando, Él va a buscar suplir esa necesidad. Porque Él no escatimó en dar lo mejor a su Hijo. Tampoco va a escatimar en darte lo que vos necesitas. Pero, dice ahí, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Siempre Dios va a querer que tu corazón y tu carácter sea moldeado como el de Cristo. Todos pasamos diferentes pruebas y estamos pasando diferentes pruebas y situaciones. Pero Dios nunca perdió el control. Recordá eso. Concluyo diciéndote que no desperdicies las oportunidades que Dios te da. Oportunidades que tenemos que ver. Hay adversidad. Vos tenés que entregarle el rollo de hilo a Dios. Y Él es el que tira el hilo. Y vos sos el barrilete. Hay más pruebas, hay más adversidad, hay más viento en contra. Entonces tranquilo, porque más arriba vas a estar vos. Más cerca de Dios vas a estar. Deja que Él tenga el control. Él fue quien sopló y creó los cielos, la tierra, el viento y todo lo demás. Deja que Él tenga el control. No desperdicie las oportunidades ante y durante la adversidad. Por más que sean dolorosas, descansá en los brazos de papá. Descansá en los brazos de tu Padre Celestial. Confía en Él. Hace 4 meses nos encontramos con una situación junto con mi esposa. Algunos líderes estaban informados de esto. Era un problema. Y resultaba que mi suegro tenía dificultad para estar orinando, lo cual conllevó a un estudio, un análisis, y detectaron dentro de los estudios y análisis una enfermedad muy mala, la cual estaba, a medida que íbamos haciendo los estudios, el panorama cada vez más negro. Pero negro el panorama. Por supuesto que uno se enfrenta ante ese tipo de prueba. Y uno lo primero que hace es ruega a Dios y ora a Dios. Y fueron 4 meses en los cuales fueron diferentes tipos de estudio, análisis, y viendo cómo cada vez la cosa era cada vez más compleja. Los resultados que daban los estudios, estaba todo complicado y todo mal. Pero dijo, bueno, vamos a estar interviniendo quirúrgicamente para poder liberar la vía de orina y que puedas orinar normal. Pero lo demás, no sé qué se puede hacer. Arrancaremos con un tratamiento de pastillas y veremos más adelante. Desde el primer momento mi oración fue sencilla. Todos los días oraba de la siguiente manera. Señor, extendé tu mano de poder y de sanidad sobre mi suegro. Señor, haz un milagro en su vida por amor a tu nombre y por amor a tu siervo. Esa era mi oración. Fue un tiempo en el cual mi suegro es pastor en Cerri, en una iglesia. Hizo que la iglesia, obviamente, las reuniones de intercesión que eran de 5 y 6, eran de 50 después.
aunque haya algo malo, Dios lo usa para bien. Y durante ese proceso, la burocracia de las obras sociales, todo el proceso de internación, el prequirúrgico, lo cual aquellos que han hecho algo de esto saben que es largo. Y los permisos no te lo dan de manera inmediata. El doctor lo llama y le dice, te operamos en septiembre, seguimos esperando, orando, confiando en Dios. A los 2 días lo llama y le dice, la semana que viene tengo una sala, te puedo operar, se me bajó un paciente. Y esto implicaba hacer el prequirúrgico, lo cual lleva mucho tiempo y no te dan los permisos. Y él está haciendo la cola y había 2 personas adelante y les iban entregando los resultados de los prequirúrgicos, le decían, vení dentro de 10 días, vení dentro de una semana. Y él se operaba la semana siguiente, o sea, eso fue el jueves, él el martes lo operaban. Y él veía lo que escuchaba de los que estaban delante de él y decía, no voy a llegar a la operación. Y cuando lo entrega a él, digo, vengo para hacerme el prequirúrgico y que me entreguen los estudios. Sí, ya está todo listo. Hoy a las 5 se lo entregamos. Tuvo la operación. La operación, como les dije, tenía un sentido. Era liberar el conducto para que pueda orinar tranquilo. Cuando el doctor abre, él se sorprende de lo que estaba pasando. Porque el tumor estaba encapsulado. Así que lo que hizo fue tomarlo completamente y sacarlo. Operó, sacó todo el tumor, cerró y listo. Al día siguiente, dale un fuerte aplauso al Señor. Damos gloria al Señor. Al día siguiente paso a saludar a mi suegro. Lo veía, estaba impecable. Pero siempre estuvo impecable. Los médicos veían los estudios, lo veían a él y no entendían. No comprendían cómo en la condición de los estudios que tenemos acá, vos te encontrás así. Y después de la operación seguía súper. Y le dijo, ¿y ahora qué continúa, doctor? ¿Qué sigue? Nada. Hacé vida normal. Si tomás, no te pongan pedo, le dijo. Mi suegro pastor se puso rojo, ¿no? Ahora simplemente es una pastilla que debe continuar por el proceso del cuidado de su cuerpo. La palabra de Dios dice, hermanos míos, considérense muy afortunados cuando pasen por diversas pruebas. Porque la prueba busca que tu fe crezca. Cuando oramos por el milagro, esperábamos otro milagro. Pero Dios buscaba que tu fe crezca, que seas paciente, constante y que aceptes por sobre todas las cosas la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en tu vida. Yo no sé qué tipo de prueba puedes estar pasando. Yo no sé si ya pasaste una prueba y ahora continúas luchando. Pero tenés que ser paciente y constante. Tenés que entender que Dios tiene un propósito y no es solamente bendecir tu vida y fortalecerte a vos, sino es para que
a través de esa situación muchos alcancen la salvación. Porque es tu oportunidad de predicar de Cristo. Es tu oportunidad de darle gloria a Él. Es tu oportunidad de mostrar el gozo del Señor en medio de la dificultad y de las pruebas. Yo les compartí que el mensaje en esta mañana es un mensaje de aliento. Así que no pierda la oportunidad. Cada situación, cada prueba, cada adversidad, orá y confía en Dios. Pedile que Dios te dé el discernimiento que vos necesitas para poder entender el origen de esta situación. Porque si hay pecado, es el momento de arrepentirse. Pero si viene de parte de Dios, es el momento de fortalecerte en Él, de renovar tus fuerzas y tu confianza en Él. Vamos a estar orando, hermanos, en esta mañana. Quiero invitar a que te pongas en pie. Ya estamos finalizando y quiero que ahí donde estés cierres tus ojos, porque el Espíritu Santo quiere estar hablando a tu vida en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, hoy entendí, Señor, hoy comprendí, Señor, que vos querés que mi fe crezca. Señor, que permanezca en ti, Señor. Señor, en esta mañana elijo confiar en ti. Elijo confiar y depositar toda mi confianza en ti y en tu soberanía, Señor. Yo tengo la seguridad de decirle a Dios que cada prueba, Señor, se va a convertir en un instrumento de bendición. Cada situación, Dios, tu gloria y tu poder se manifestarán en mi vida. Aún aquellos que me han deseado mal, Dios, vos vas a transformarlo en algo bueno, para gloria de tu nombre. Señor, Señor, muéstrame, Dios. Muéstrame, Señor, si hay error en mí, si hay algún pecado que está causando esas luchas, esas adversidades. Señor, muéstramelo porque quiero arrepentirme, Dios. Señor, quiero experimentar tu bendición en mi vida. Quiero experimentar tu poder y tu favor en mí, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. A Jesús seguiré. Pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono